¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.ericestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es su página oficial, así que con toda confianza usted puede aquí verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas. En tanto, especialistas en herbolaria, sus discípulos, dan consulta. Y al final, una hora de meditación dirigida por el doctor Eric Estrada. Todos estos servicios son totalmente gratuitos, así que no se los pierda, acuda al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, Unidad de Congresos, Auditorio 2. También le recuerdo que si quiere adquirir sus fórmulas herbolarias, también lo puede hacer aquí en el Centro Médico. Y si está en el área de Texcoco, en el Estado de México, puede recibir los mismos servicios en Úrsulo Galván, número 7, frente a la puerta de fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, en un horario de las 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde. Pero, ¿qué le parece si damos inicio al programa del día de hoy, que está muy interesante y estoy muy contenta porque nos acompaña nuestra queridísima Rosita Argentina Rivas Lacayo? Ella es psicoterapeuta y también es pionera en todas las técnicas técnicas para el perdón. Así es, terapia de perdón. Y hoy nos viene precisamente a hablar de terapia de perdón, que es indispensable también para conservar una buena salud, ¿verdad, doctor? Sobre todo, queremos agradecer muchísimo su presencia, doctora Rosita Argentina. Bueno, Rosita, ¿no? Rosita, claro. Queremos agradecerle su presencia porque usted, señora, ha estado oyendo sobre una campaña nacional. El nuevo presidente, ya electo, ya con su constancia de que ganó las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, ya comenzó una serie de foros acerca de amnistía, perdón. Hay varios términos que nosotros consideramos muy importante aclarar porque nos hemos dado cuenta que hay mucha confusión. Y claro, se dice, hay que perdonar, pero no hay que olvidar. Y por los secuestros no se perdonan. Y a los que cultivan amapola, ¿por qué van a meterlos a la cárcel? A eso sí hay que perdonarlos. Y hay un montón de cuestiones, pero para la salud social, Rosita, queremos que nos expliques a la luz de tu sabiduría, esta campaña nacional, ¿está bien que se haga? Yo creo que promover el perdón, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y de dirigirme a todo el enorme público que tienen. Yo creo que el perdonar es un deber ético, moral, de las personas para su propio bienestar, empezando por ahí. A ver, el bienestar de quién. Estamos hablando de una campaña nacional donde sí hay mucha confusión. Pero empiezo por decir que el perdonar, promover el perdón, siempre va a ser bueno. Es buena esa campaña. Es buena. Siempre y cuando no confundamos los términos. La amnistía se refiere normalmente a términos de tipo político. Se da amnistía a un grupo que tal vez políticamente ha causado problemas, estragos, y que es el gobierno mismo o una sociedad o un conjunto político el que se ha visto afectado por los desmanes, vamos a decir, del grupo. Pero no se puede dar amnistía de mi parte, como presidente de la República, a quien te secuestró a ti, Eric. Porque a quien corresponde el perdón es a ti. Fue un agravio en contra tuyo. O sea, el perdón no lo va a dar el gobierno. El perdón no lo puede dar el gobierno. Claro. La amnistía, vuelvo a repetir, es un término que se utiliza en política para condonar a un grupo de personas que pueden haber provocado un malestar, ¿verdad? Ajá. En Colombia ya tenemos un buen ejemplo.
se le dio amnistía a las famosas FARC. Sin embargo, tuvo que haber un diálogo de personas que fueron directamente afectadas por secuestro, por asesinato, en fin, por todas las cosas que se pueden dar. Perdonar y olvidar no es lo mismo. Y qué bueno que lo sacaste a la luz. Porque hay personas que dicen, bueno, mientras no olvides, no vas a perdonar. Ay, es que es imposible olvidar. Lo acabas de decir perfecto, Ale. Empezar. Para empezar es imposible. Yo les pido, por ejemplo, a todas las personas que atentamente nos están viendo este día, piensen ustedes en todas las cosas que han perdonado. Tal vez piensen en algo que fue fuerte y que lograron perdonar. Y aunque lo hayan perdonado, si cualquiera de nosotros se acerca y dice, ¿y qué fue lo que perdonaste? Ustedes inmediatamente van a recordar con lujo de detalles sí. qué fue lo que perdonaron. Entonces cuando la gente dice, bueno, entonces si perdonar no es olvidar, ¿cómo sabes que ya perdonaste? Es una pregunta bien interesante. Pero la respuesta es muy sencilla. Sabemos que perdonamos en el momento en que al recordar el evento no se nos tuerce la tripa, ni se nos cierra la garganta, ni se nos vidria el ojo, sino que podemos relatar la historia con toda serenidad. Y ya estás en paz. Estás en paz contigo mismo. Contigo. Eso te indica que has perdonado. Entonces, ante lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos, sí, yo felicito a Andrés Manuel de que proponga el perdón. Pero él, como presidente electo y eventualmente como presidente del país, no puede determinar el que yo, a quien le secuestraron una hija, perdone. Claro. Eso es una decisión personal. Ahora, si me pregunta a mí esa persona, ¿llegarías a perdonar? ¿Se puede perdonar? Mi respuesta es sí. ¿Siempre? Siempre. ¿En todos los casos? En todos los casos y rotundamente. ¿Por qué pensamos que no? ¿Por qué pensamos que hay ciertos eventos que no se deben perdonar? Que no se pueden, Rosita. No, yo creo que todo se puede. Porque el deber, bueno, sí, como tú dices, deberíamos de perdonar todos, pero hay unos que son tan fuertes, bueno, que ¿cómo haces con ellos? Te pongo tal vez uno de los más fuertes, ¿no? La violación de una hija. Sí. Y tú dirás, eso jamás se perdona, jamás se olvida, jamás se condona, pero siempre perdonarlo. Porque, queridos amigos, lo que nos tiene que quedar claro de entrada es que el perdón no es un favor que le haces al otro. El perdón es un favor que te haces a ti mismo para liberarte y para poder vivir en paz. Eso es muy importante, hacer énfasis. Ya nos vamos a queda un haga minuto. Énfasis, doctor. En este minuto, Rosita, yo pienso que es muy importante hacer énfasis en eso que acabas de decir. ¿De qué se trata? Bueno, te lo resumo en una pregunta que nos debemos siempre de plantear, porque nos planteamos la equivocada. La pregunta no es si merece el otro ser perdonado. La pregunta es, ¿merezco yo ser feliz? Esa es la verdadera pregunta. Y sin perdón no puede haber paz, no puede haber felicidad. Bueno, entonces, antes de irnos a una pausa, yo dejo de tarea una pregunta, Rosita. Pero ¿y entonces qué haces con todo ese dolor contenido? Con el rencor. Bueno, porque a veces ese rencor termina traduciéndose en dolor, que Claro. es lo que te hace no poder perdonar. ¿Qué haces con todo eso? Y regresamos, vámonos a una pausa y regresamos con la respuesta.